Pues es lo que yo deseaba, yo no quería pasar por otro proceso, ¿me explico? Entonces, a veces no es el que tiene el mejor GPA, el que tiene el 8 publicaciones, porque de repente digo, bueno, yo tengo 8 publicaciones y tengo esto y tengo lo otro, y yo, pues, yo tengo actitud, no, no es cierto. Bienvenidos a otro episodio del podcast central de Odont Academy y en esta ocasión estamos con la doctora Leslie Cedillo y este podcast es diferente a todos porque me parece que Leslie ya me había mandado un mensajito hace mucho tiempo, como me estaba diciendo sus planes de que quería entrar a la residencia de odontopediatría y no me acuerdo qué te respondí, pero yo te dije, ¿sabes qué? No sé de nadie que haya entrado directamente a la especialidad sin haber pasado por el DDS o el Advanced Standing o un GPR. Le dije, la verdad no. ¿Qué te dije? Eso, justamente, me dijiste, aplica, échale ganas, pero no conozco a nadie que realmente se haya saltado a la especialidad. Es muy complicado, muy competido y pues, vamos a ver, tú decides, porque aparte estaba la limitación de que si te vas directo a la especialidad solamente puedes trabajar en, creo que son 8 estados de Estados Unidos. Exactamente. O Estados Unidos. Ujú. Me dijiste, Sí, piénsalo bien. eso fue lo que te dije, porque la verdad yo no me acuerdo. Usualmente esos mensajes los contesto cuando estoy haciendo algo donde no necesito mi cerebro tanto como en el commute, transportation. Entonces me llegan también muchos mensajes, pero ya más o menos me sé mis respuestas a cada situación. Y hoy me mandaste un mensaje. Hoy me dijiste, ¿sabes qué? Doctor Leo, fíjate que fue aceptada y yo te dije, wow, qué chido, eso es un nuevo logro desbloqueado. Vamos haciendo un podcast y así rápido todo, de menos de 8 horas ya estamos aquí grabando. Entonces, este video así como se planea rápido, se va a empacar rápido y se va a subir bien rápido. Leslie, yo no te conozco, mi audiencia no te conoce. Obviamente por el título de este episodio, tú nos vas a contar quién eres tú, nos vas a contar cómo fue que le hiciste para saltarte ese DDS, ese Advanced Standing, y pues básicamente nos vas a compartir el lado tuyo, porque al final de cuentas, tú eres la que pasó por este proceso, yo no tengo los conocimientos que tú tienes en ese aspecto. También cuéntanos un poco, bueno, no ahorita, pero también nos vas a contar sobre qué onda con la experiencia de o la especialidad de odontopediatría para los internacionales. Pero primero, antes que nada, vámonos para que nos cuentes quién eres tú, quién es la doctora Leslie Cedillo. Bueno, pues primero que nada yo te quiero agradecer que me hayas dado este espacio porque realmente así como tú me dijiste, yo te mandaba mensajitos porque yo empecé a ver tus videos y a informarme sobre el proceso y la realidad es que estos videos a mí me han ayudado muchísimo. Entonces, yo soy Leslie Cedillo, yo crecí en Monterrey, Nuevo León, entonces soy mexicana. Hace justamente 10 años a mí me aceptaron en la residencia de odontopediatría en Monterrey, entonces 10 años ¿En cuál? después. ¿En la autónoma? No, estuve en la Autónoma, hice la carrera, me gradué después de los 5 años del servicio y después hice la especialidad en la Universidad AME, está en el centro de Monterrey. Entonces, justamente hace 10 años estaba en este mismo proceso de la especialidad y 10 años después, pues aquí vamos de nuevo. Yo me graduó de la especialidad en Monterrey en el 2016 y después, pues yo creo que como la mayoría de nosotros empezamos a trabajar y desde abajo, ¿verdad? O sea, empecé a trabajar rentando un pequeño cubículo en un consultorio, en corporativos, porque hay cadenas grandes en México, entonces unas horas iba ahí porque obviamente no tenía mi consultorio lleno. Conforme fue pasando el tiempo, logré tener un consultorio y después con una de mis mejores amigas me asocié y pusimos uno padrísimo de pura odontopediatría y justamente estaba en ese proceso de empezar a disfrutar cuando me vengo a Estados Unidos y pues ándale que tengo que volver a empezar. Entonces, yo ya era odontopediatra en Monterrey y por eso mi inclinación hacia pediatría. Ok, entiendo. Leslie, vámonos un poquito para atrás. Primero, antes que nada, quiero que me cuentes, pues así como este no es el tema propiamente dicho de este episodio, pero ¿por qué odontopediatría? Odontopediatría para mí fue todo un proceso, porque realmente yo desde chiquita yo conviví, o sea, mis papás son dentistas, entonces realmente siempre estuve como que en el ámbito de consultorio, de acompañar a mi papá, de los hospitales, porque él trabajaba muchísimo, yo te acompaño y déjame ir a ver y así. ¿Son Entonces, generales o están especializados? mi papá es cirujano maxilofacial, mi Ujú. mamá es dentista general, pero nunca ejerció. Mis papás se divorcian, que fue cuando yo me fui a Monterrey a vivir con mi mamá, desde muy niña, a los 9 años. Allá crecí prácticamente en Monterrey.
mi papá se vuelve a casar y su esposa es ortodoncista, entonces realmente siempre ha sido como el mundo de dentistas, ¿no? Él sí tiene especialidad, mi mamá lo dejó a un lado y nunca ejerció. Entonces, pero siempre tuvo así como la inclinación de, mi mamá era la que me decía, vete por ser dentista, está muy padre tener tu propio tiempo, tu consultorio, te organizas, etcétera, etcétera, a diferencia de otras carreras. Entonces, como que mi mente siempre fue dentista. Entró a la carrera, los primeros 2 años, pues, andaba un poco en la fiesta, entonces mi promedio no es el mejor, el mejor de todos de la carrera. Después ya me apliqué y me gradué muy bien, la verdad. Entonces, en el proceso, yo me di cuenta que, por ejemplo, a mí, Prosto jamás me gustó. O sea, desde que yo llegué a la dental, desde el encerado y todo eso, no era buena, no lo disfrutaba, lo sufría, no me gustaba, ¿no? El trato al paciente sí, entonces fui avanzando en la carrera, llegó a cirugía, a mi cirugía me encantaba, o sea, todo lo que era así sangre, sacar el diente y todo eso, me encantaba. Yo llego a mi casa, le digo a mi papá de que déjame ir contigo a las cirugías, déjame entrar contigo al quirófano, porque yo quiero hacer cirugía maxilofacial como tú. Entonces, mi papá al inicio me dijo, va, vente los fines de semana, porque mi papá vive aquí en la frontera en Reynosa. Entonces me dijo, vente los fines de semana, yo programo cirugías, entras conmigo a quirófano, ves cómo está la onda. Claro que la primera cirugía me desmayé, obviamente, porque abrió todo por cráneo. Y después seguí continuando y me gustaba mucho, hasta que mi papá me dijo, mira, mijita, yo seguía con lo mismo que quería maxilofacial, ¿no? Estaba ya en octavo semestre y mi papá me dijo, mira, mijita, cambia de opción porque no hay manera en que yo te vaya a mandar a maxilofacial. No tienes el carácter para maxilofacial. En México todavía está ese trato donde la mujer la discriminan mucho en la residencia. Entonces me dijo, no lo vas a aguantar, es tiempo perdido, esfuerzo perdido, o sea, dedícate a otra cosa, ¿no? Y yo, válgame Dios, pues ahora qué hago. Yo dije, pues orto, o sea, no veo que nos estresan, qué tonto puede ser, pues a mi orto no me gustó, entonces llego a noveno, me toca un muy buen doctor de pediatría, excelente doctor, 7 de la mañana, yo iba a las clases, la teoría me apasionó, no te lo puedo explicar, o sea, a mí la teoría me gustaba mucho. Pero luego yo tengo esta situación donde realmente yo en mi vida diaria, yo no soy niñera. O sea, yo veo un niño y no es así como que, ay, qué hermoso, quiero jugar con él. No, no soy así. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, a mí la teoría me encanta, pero pues los niños no me gustan, la verdad. O sea, ¿qué hago? En décimo me voy a trabajar a una clínica por medio de la escuela, le llamaban el módulo, y era mucho paciente, y había mucho paciente de pediatría, y me voy dando cuenta que en el sillón dental les tenía una paciencia infinita a los niños. Era lo que yo más disfrutaba, realmente lo gozaba. Entonces, el doctor de ahí del módulo me dice, Leslie, sé odontopediatra, ¿no? Y yo, sí, realmente me gusta todo, entonces yo voy por pediatría. Regreso a mi casa, vuelvo a decir de que, ok, ya decidí, voy a ser odontopediatra, y en mi casa así como que siempre que el dolor de cabeza lo doy yo, así como que vamos de una, vamos a otra. Mis papás así como que, mijita, es que a ti los niños ni te gustan, o sea, ¿de qué me estás hablando otra vez, no? Y yo, no, pues háganle como quieran, pero yo voy para pediatría. Y ya, pues en eso sí me apoyaron, entonces presenté el examen, entré a la residencia, me encantó, la verdad es que ya en la práctica privada ya me está yendo muy bien, entonces sí se me da, tenía la vocación y realmente me apasiona muchísimo y yo no me veo haciendo otra cosa. Entonces, por ahí la onda de pediatría. Perfecto, muchísimas gracias. Mencionaste que tu papá está en frontera en Tamaulipas. ¿En qué ciudad está? Se llama Reynosa, Reynosa En Tamaulipas. Reynosas. Porque mira, vamos, para los que nos están escuchando fuera de México, les voy a dar un poquito de contexto. Donde Leslie, pues estudió, está, ¿a qué serán? 2 horas a la frontera con Estados Unidos, más específicamente con Texas. Yo sé porque había pasado por Laredo y Nuevo Laredo. Por ahí paso en mi camino a Jalisco. Hace poquito acabo de tener a alguien de Tijuana y le pregunté de que cuál era, si había como mucha aspiración a venirse a Estados Unidos y me dijo que antes no y ahora sí porque hay más awareness. Ya con las redes sociales, YouTube, la gente ya sabe que se puede ir. Los que tienen la disponibilidad de venirse, ya que sean residentes ciudadanos, ya lo están considerando, cosa que antes no pasaba. ¿Cuál era el panorama en aquel entonces? Tú que estabas tan cerca de la frontera y tú y yo sabemos que la cultura del regio, la cultura de Monterrey está bien influenciada, vaya, por Estados Unidos. Si era como muy común que hubiera la aspiración de irse a Estados Unidos.
Fíjate que yo cuando estuve estudiando jamás escuché a alguien que su meta fuera venirse a Estados Unidos. O sea, realmente yo creo que Monterrey es una muy buena ciudad. Es raro la gente que se quiera salir de Monterrey, más porque haces tus círculos y todo. Entonces, es una buena ciudad para vivir. Es una ciudad donde se trabaja, entonces hay economía, el ingreso económico es bueno en Monterrey. Entonces, el que quiera trabajar realmente le va bien ahí. Yo no escuchaba tanto el me quiero ir para Estados Unidos. Sí, antes de entrar a la carrera, yo sí tenía como que la espinita, porque yo mis primeros 9 años los hice en frontera, en Reynosa. Entonces, cuando yo me voy a Monterrey, yo sí, antes de la carrera sí investigué, así como que, a ver, déjame ver si tengo la posibilidad como que de irme a estudiar para allá, ¿no? Investigué, había varios requisitos, claro que es carísimo, entonces en el momento no se podía Dijiste, y ya. vas para atrás. Sí, exactamente. Yo, ok, ya lo saqué de mi cabeza, lo intenté, lo investigué, no se dio, y ya, y jamás volví a tener la idea de yo venirme para Estados Unidos y estar haciendo esto. ¿Y tú por qué te viniste a Estados Unidos? Y te digo que te viniste porque nos acabamos de conocer, pero luego tu cuarto se ve que estás viviendo en Estados Unidos. Ese no es el diseño de casa mexicana. Eso me enseñó mexicano. Exactamente. ¿Por qué Entonces, si ya tenías tu consultorio? ¿Por qué si ya tenías tu círculo, tu clientela y todo? ¿Por qué decides venirte a Estados Unidos? yo me vengo a Estados Unidos porque me caso. Entonces, mi esposo es americano. Teníamos una relación de lejos y fue muy rápido. O sea, si tú le preguntas a mi círculo de alrededor, siempre te van a decir que es súper intensa, está loca, etcétera, etcétera, pero en el buen sentido. Entonces, yo conozco a mi esposo, mi ahora esposo. 4 meses estuvimos así como que yo en Monterrey y él acá en Estados Unidos y tenemos que ir y venir en una de esas vuelos cancelados, etcétera. Y yo, a ver, es que esto, o sea, ¿qué onda, no? No nos está dando aquí el poder llegar a algo más. Y él me dice, pues vamos a vivir juntos. Y yo, ah, claro que sí, pero te vienes para Monterrey. O sea, mi idea era, yo aquí estoy padrísimo, o sea, yo no me quiero ir para allá. Y él es muy americano, entonces me dijo, es que yo no voy a vivir en México. Entonces, cuando él me dice eso, a mí así como que, ¿qué voy a hacer, no? O sea, porque incluso por mi mente pasó, pues esto se puede terminar, o sea, porque yo tengo ya todo hecho, mi círculo, o sea, realmente yo no estaba buscando como el sueño americano en ese momento, pero la relación lo valía. Entonces, nos casamos y yo me vengo para Estados Unidos, vendo todo en Monterrey, pues dejé todo y me vine para acá. Entonces, y a volver a empezar, literal. Entonces, esa es la razón por la cual yo estoy aquí en Estados Unidos. Ok, perfecto. ¿Tu esposo es México-americano o americano? Es americano, americano. O sea, él no habla español. Ahorita ya después de un año ya ha mejorado muchísimo, pero no, él es americano. Ok, ¿en qué año te viniste? Me vine en octubre del 2022. Ah, caray, te acabas de venir. A ver, entonces yo me voy a convertir en Leslie en octubre del 22, que fue básicamente, ¿qué sería? Hace 15, Un año y 16, 3 meses. Ajá. un año y 3 meses. Wow, felicidades, te levantaste muy rápido. Me voy a convertir en ti. Octubre 2022, dejo todo, vendo todo, o sea, haz de cuenta que quemaste tu barco, ya no hay vuelta para atrás. Sí. Entonces, cuéntame si tú más o menos ya tenías una idea de qué es lo que querías hacer con respecto a tu carrera, o antes de venirte y antes de tomar la decisión de me voy y vendo todo, ya habías investigado y tú ya sabías más o menos a qué le tirabas. No sabía bien el proceso. O sea, sí investigamos un poco. Me di cuenta antes de todo esto que sí se podía revalidar. O sea, porque eso era algo que yo decía, ya a esta edad yo no voy a volver a hacer una carrera y luego o sea, necesito saber bien, ¿no? Entonces, sí sabía que se podía revalidar, pero realmente para mí todo fue muy rápido. Entonces, a mí él me da anillo y yo estaba planeando boda, yo no estaba investigando cómo puedo hacer para revalidar, ¿no? ¿Me explico? 5 meses yo planeé boda, o sea, entonces todo fue así como rapidito, rapidito, rapidito. Vende todo en Monterrey, mientras tanto sigue trabajando y planea la boda, entonces fue así como todo al mismo tiempo. Para octubre yo ya había vendido todo, yo ya había referido a mis pacientes, yo ya tenía todo arreglado en Monterrey, ya donde yo ya me venía para acá, la boda, eso fue en octubre, después luna de miel, Thanksgiving, se vienen como que todos los holidays así de que seguiditos y
yo no me había puesto a investigar hasta que llega enero. Enero Entonces, 2023. enero 2023, ajá. El 3 de enero, me acuerdo perfecto. El 3 de enero le digo a mi esposo, ahora sí, ok, ahora sí, dime qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Vamos a ponernos a ver. Estábamos en la noche así investigando, me doy cuenta de que, primero que nada, tienes que tener un dent pin. Y yo, ¿qué es el dent pin? O sea, desde el qué es el dent pin, así en enero 3, yo investigando. Después del dent pin, necesitas el TOEFL. Y yo, ok, o sea, déjame ver qué onda con el TOEFL. Me meto a la página y me doy cuenta que había un TOEFL a las 8 de la mañana el día 5 de enero. Hago el booking del TOEFL, que era prácticamente un día y horas después, ¿no? En mi cabeza, yo hacía que yo, cuando estaba en la prepa, yo había hecho el TOEFL y claro que la grabadora y papel y lápiz y así, o sea, nada que ver a cómo es el TOEFL ahorita, ¿verdad? Entonces yo dije, me había ido bien y yo, el TOEFL no creo que sea el problema, entonces así a los 2 días puse el TOEFL, voy al TOEFL, muy diferente de cuando yo lo había tomado hace 16 años, obviamente. En el momento del TOEFL tuve ahí varias situaciones donde no sabía ni siquiera la estructura del examen. Entonces yo llego al examen sin saber qué onda con el TOEFL, me doy cuenta que hay una parte de speaking que en mi cabeza jamás había pasado, que los breaks están como que bien determinados, no es como que quiero ir al baño, y, o sea, yo perdiendo tiempo por cuestiones así, pero bueno, al final llega el resultado y saco el 100 que necesitaba, así, 100 ¿What? cerrado. ¿Sacaste el 100 con 2 días de Bueno, es que tú ya sabías, tú eres 100. de frontera. O sea, ajá, exactamente. Entonces, y ya así mi esposa de que gracias al cielo, porque yo cuando salí le dije, pues me dice, oye, necesitas 100. Estoy investigando y necesitas 100. Y yo, híjole, pues el 100 la verdad es que no sé, pero pues si no lo volvemos a poner. Y ya llega el examen y 100, cerradito. Y yo, ok, con este ya me quedo, ya tengo el TOEFL y empiezo a estudiar para los boards. Entonces de ahí en enero empiezo ahora sí a estudiar para los boards. Me doy cuenta que el ciclo se abre para el Advanced Standing en marzo. Entonces yo dije, ok, no tengo tiempo para estudiar para los boards, ¿cómo le hago? Pues súper intenseando. 2 meses estudiando para los boards, puse mis boards el 25 y el 27 de marzo, que eran finales. Ese día los presenté, llegaron los resultados a mediados de abril más o menos, pasé los boards y ahora sí, ¿qué tengo que hacer? Porque yo realmente esos 2 meses me enfoqué a, tengo que pasar el board. Y para mí era como, pasas el board y todo se hace más fácil. Y me di cuenta que claro que no. O sea, el board era simplemente un pequeño requisito. De ahí empiezo a juntar cartas de recomendación, tuve que ir a Monterrey a recolectar documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hago toda mi aplicación y aplico en mayo para el Advanced Standing. Entonces apliqué a 10 escuelas. Mis aplicaciones, la verdad es que después me doy cuenta de muchas cosas que a lo mejor Muchos a mí me hubiera errores. gustado saber. Muchos errores, muchísimos errores. O sea, desde que, por ejemplo, las supplemental questions son súper importantes y la universidad te la pide, para mí, supplemental es como opcional, era sí, no, ok. El ensayo ese de 1000 palabras, claro que yo no lo tenía. Por supuesto que esas universidades ni siquiera me llamaron. O sea, entonces, muchísimos errores en la aplicación por no haber investigado todo con tiempo. Después viendo videos, me di cuenta de que, ay, si tan solo hubiera hecho esto antes, ¿no? O sea, todo el mundo lo dice. Ujú. Entonces, aplicó en mayo para el Advanced Standing y la primera invitación que me llega fue de UAB. Entonces, junio era para el bench test. Y yo, ¿qué es un bench test? Investigando, te mandan lo que te piden. Y pues claro que es prosto, ¿no? O sea, de que prepara para coronas y yo viendo puros niños, no tenemos líneas de terminación, no tenemos absolutamente nada en las coronas, entonces pido todo por Amazon, empiezo a practicar en mi casa porque como buena persona que creció en Monterrey, no soy coda, soy ahorrativa, entonces yo dije, yo no voy a pagar cursos de bench porque claro que luego te vas dando cuenta que, Stevenson y así, carísimos todos, entonces yo, ok, yo sola viendo videos en YouTube, practicando y todo, voy al bench, me va muy bien. Y en ese bench, el director del programa de UAB, el actual, el del programa internacional, es un odontopediatra. Entonces yo me acerco con él y le digo de que yo soy odontopediatra, a mí realmente me encantaría pediatría, pero pues cómo está la onda, ¿no? Ahí en esa entrevista, él me dice, es complicado, o sea, obviamente si tú haces primero el advanced standing, vas a tener muchas más posibilidades después de entrar a un programa de pediatría.
Pero me dice, si lo quieres intentar, UAB tiene 2 spots específicos para internacionales en la especialidad de pediatría. Entonces, ajá, a mí me dice eso, yo llego a mi casa y lo primero que hago es abro Paz. Entonces yo, ok, vuelve a hacer todo el proceso que ya había hecho para Kappa ID. Me di cuenta que Era Paz ya la misma estructura. es la misma estructura. Ajá. Paz ya se había abierto en mayo, o sea, otra vez iba tarde, ¿no? Para todo. Pero si él no me dice eso, creo que a mí jamás me hubiera entrado como la espinita. Ajá, entonces me dice, UAB tiene 2 spots exclusivos para internacionales y yo, es una oportunidad, o sea, entonces lo quiero intentar, ¿me explico? Y de ahí nació como déjame intento ambas rutas y después todo se va complicando en el proceso porque si estás aplicando a 2 programas es como tienes entrevistas y te aceptan y luego tienes que pagar unos depósitos, pero luego está esto, entonces así el proceso se fue un poco largo, pero así es como yo apliqué a Paz. Entonces, como yo ya había aplicado a 10 escuelas en KPID, dije, ya me han dicho que era muy complicado el irme directo a una especialidad y dije, ya no voy a gastar tanto dinero en Paz, solamente elegí 4 escuelas, que fue UAB, San Antonio, por estar en Texas a mí me quedaba cerquita, BU, también lo intenté, y Rutgers. Esas son Ujú. las 4 que yo aplico por... ¿Por qué aplicaste a esas escuelas en específico? En esa escuela, una, porque están muy limitadas las escuelas a las cuales tú como internacional puedes aplicar si no tienes el DDS. O sea, yo me tuve que ponerse una lista. Más aparte, como yo ya estaba en contrarreloj de todo, hay unas que te piden exámenes extras, como el ADAT o el GRE o Casper o algo. Yo ya no tenía tiempo de hacer absolutamente nada. Entonces, con los requisitos que yo tenía, tuve que empezar a buscar a qué escuelas podía aplicar. Y de esas me voy a, ok, déjame ver cuántos residentes aceptan, porque pues no quiero, o sea, no quiero aplicar a una escuela que acepta 2 residentes cuando al mismo tiempo está otra que acepta a lo mejor 9. ¿Me explico? Entonces era como, déjame ver cuáles son las que más aceptan. Y de las cuales yo había escuchado ya después viendo videos de que, ok, aquí como que alguien sí lo logró, etcétera, etcétera, porque también en el camino vas conociendo muchísima gente. O sea, yo la verdad es que digo, Dios es bien grande, me puso personas así que fulanito de tal conoce a alguien que estuvo en el programa y te van recomendando y todo eso. Entonces empiezo a escuchar donde sí se habían aceptado en alguna ocasión internacionales. Entonces, realmente por eso fueron esas 4 escuelas a las que yo apliqué. Dije, lo voy a intentar, a ver qué pasa. Ajá. En Kappa ID me llega invitación también de BU, me llega invitación de San Antonio, porque realmente yo apliqué a las mismas En los en dos ambos. programas. Ajá. Oye, un paréntesis. Me imagino, yo creo que la respuesta es no, pero una especialidad no se da cuenta que estás aplicando el Advanced Standing. No, ¿verdad? Porque son dos cosas completamente distintas, dos departamentos distintos. El departamento de admisión es distinto, los que toman las decisiones son distintas, los que van a las entrevistas son distintos, ¿verdad? Sí, todo es distinto. Eso también era un rumor que yo había escuchado, pero yo dije, pues ni modo, estas son las escuelas que yo puedo y déjame ver qué pasa. Entonces, yo realmente la repetí, porque esas 4 yo las tenía en Kappa ID, fueron las 4 que yo elegí para Paz, fueron las 4 que en Kappa ID me hablaron para entrevista también, o sea, las 4 me invitaron a entrevista, y en Paz, 2 de ellas, que fueron UAB y BU. Entonces, Rutgers me mandó carta de rechazo, San Antonio ni siquiera me contestó, así como el no me llames, yo te llamo, ¿no? Entonces nunca Ok, supe de San Antonio. ok. Te voy a pausar aquí porque es mi responsabilidad no darle ansiedad a las personas que te están escuchando en este momento, porque te estoy escuchando y estoy todavía, la palabra es anonadado sobre qué tan rápido te aventaste todo el proceso. Tú llegas el 3 de enero del 2023, ahorita estamos a casi 13 meses después de que tú decidiste, ok, vamos a echarle ganas y tú ya tienes tu aceptación en una especialidad. Entonces, tú eres una outlier. Esto no, lo que tú hiciste no lo puede hacer cualquier persona. Y si tú que estás escuchando antes de que te dé ansiedad, número uno, ella ha vivido en frontera. Ella ya sabía inglés y lo dominaba bien. Eso de 2 días de haber ido al TOEFL estuvo muy bien hecho, pero pues tú ya hablas inglés desde niña, ¿verdad? Sí,
Y sí, aparte, pues tu inglés fue tan bueno porque tú ya estabas saliendo con un americano y pues toda la comunicación era en inglés. Entonces, por ahí ya vamos bien. Por la segunda, yo creo que el hecho de que tú ya eras especialista te ayudó mucho. A lo mejor, si alguien en la misma situación en la que tú estás, pero sin la especialidad, a lo mejor esa persona no puede replicar esa velocidad. Entonces, también es el hecho de que tú ya te habías ganado tu currículum, tu experiencia y pues obviamente tiene sentido que de pediatría llegas a pediatría. Y este número tres, me da la impresión, porque me da la impresión de que tu marido te dijo, concéntrate en eso, yo me encargo de todo lo demás. Entonces no sé si tenías como que el apoyo y de que podías estar 24/7 en tu casa estudiando y no tenías que ir a trabajar a un 9 por 5 y que mentalmente quedabas como cansado y fatigado, que es como mucha gente que lo intentamos o lo están intentando, tienen que así. proveer su propio, pues, exámenes y todo eso. Es verdad, porque mi esposo me apoyó al 100 en todo, más aparte, yo traía ahorros de lo que yo había vendido en Monterrey. Entonces, este año, sí, él me dijo, yo al 100 con gastos y todo, tú enfócate a... Él ya vio lo que uno, tu pediatra gana, le hace, no, esto va a ser una inversión, un gasto. No es lo que yo le digo, le digo, tú le apostaste a la inversión, no, no es cierto. Pero sí, sí tenía, desde el inicio tengo el apoyo al 100 de mi esposo. De hecho, yo acabo de regresar a trabajar hace poco, o sea, no gran cosa. Entonces, ahora sí estoy con el horario de 8 a 5 y todo eso, pero si yo hubiera tenido el trabajo desde el inicio, no hubiera podido ir a esa velocidad. Yo lo que sí me di cuenta yendo a las entrevistas de la especialidad es que la mayoría ya tiene una especialidad. Sí había uno que otro recién egresado o con la carrera, yo hablando de internacionales, porque obviamente cuando vas a la especialidad como que compites con los americanos, ¿verdad? Pero eso es diferente. Pero de los internacionales, la mayoría de los que invitaban o ya habían hecho el AEGD, el 1 o 2 años, o el GPR, o ya eran especialistas en su país. Había muchos odontopediatras, cirujanos maxilofaciales aplicando para pediatría. Ajá. Me topé con endodoncistas que estaban aplicando para pediatría. Entonces, la mayoría realmente ya traía una especialidad previa de su país o ya había hecho 1 o 2 años aquí de algo extra. Pero también había uno que otro que solamente tenía la carrera. Entonces, sí vi un poco de todo, pero sí predomina más quien ya trae una experiencia previa, siento yo, de especialista. Eh, ajá. Perfecto, muy bien. Entonces ahora sí ya me voy a ir bien de lleno a eso que me acabas de mencionar. Para los que nos están escuchando, Leslie es una outlier. Leslie, felicidades. Estuvo bien fregón lo que hiciste. Yo nunca había escuchado de alguien que se la aventara así de rápido, así de maratónico. Entonces, Pues sube y baja como todo. Hubo momentos donde yo estaba deprimida en el cuarto y sí, yo pues solo sí, pero pues oye, respiraba, 13 meses pasaba. en vez de 4 años y medio que me aventé yo. No, es que también la edad, ¿no es cierto? Pregunta, ¿cuántos años te vas a aventar? ¿Son dos? Son 2 años. El programa de UAB, esos 2 spots exclusivos para internacionales, era un programa de 3 años. No hay oportunidad tú como internacional que termines en 2 años. Entonces, en BU eran 2 años. Que ahí es donde quedaste, Boston University. En Boston, ajá. Ok. Eso fue realmente fue mi big deal, así como que a la hora de hacer el ranking, ¿cuál pongo primero? Porque en Paz tú tienes que rankear, o sea, no es como es el match, ajá. No es como que a pedir que te llegan las aceptaciones. Paz es un día, tú te das cuenta si quedaste, si no quedaste y en dónde quedaste. Entonces, tú tienes que rankear las universidades donde te entrevistaste. Y para mí ese año fue como el deal breaker. O sea, yo dije, si tengo la oportunidad de terminar en 2 años, pues la voy a tomar porque tengo que pedir un loan, que un año extra que no trabajo, es un año extra que no estoy pagando mis loans. O sea, todo se va como que a futuro, ¿no? ¿Me explico? Entonces, por eso elegí yo BU como número 1. Oye, y pregunta número dos. Me imagino que te dan un stipend porque vas y atiendes emergencias o vas y haces hospital. Ahí va. Por ser internacional, no. Entonces, no calificas para el stipend. El stipend es para los americanos. Para los que nos estén escuchando y no sepan, stipend es que te pagan. A los de cirugía oral y maxilofacial les pagan, no, no sé si internacionales. A tus compañeros los nacionales, sí les van a pagar, ¿verdad? En BU tengo entendido que no, es tuition para todos, pero en UAB sí. Aparte de que les pagaban,
su colegiatura era muy baja. Entonces, prácticamente con el stipend pagaban la colegiatura y la especialidad pues no les costaba. A diferencia de nosotros que somos internacionales, el costo es mucho más alto que el de los americanos y no calificas para el stipend. Oye, porque eso es lo que estaba pensando. Dije, a lo mejor tú estuviste hackeando todo, o sea que como que una vez te levantaste y mi padre Dios te dijo, te voy a dar el poder que todo te salga bien por el próximo año, porque sí es lo que estaba pensando, dije, también te acabas de ahorrar como $500,000, porque yo conozco una muchacha aquí en UAC, yo estoy haciendo la especialidad y estamos haciendo las clases de maestría. Y hay una brasileña, no sé cuántos años tiene como 45 o 50. Es ortodoncista en Brasil. Y me estaba platicando que ella era la primera internacional sido aceptada aquí en UIC y UIC es especialmente caro, pero aquí les están pagando stipend y como ella tiene el DDS y ahorita que estaba escuchando en tu caso dije, pues a lo mejor también hackeaste el sistema y te ahorraste como 400,000 o 500,000 y tiempo por el hecho de no haber hecho el advanced standing y por el hecho de o de que vas a recibir stipend, pero de todas maneras está bien, el tiempo es lo más importante y te la vas a aventar en 2 años y en vez de 3. Sí, exacto. Y por supuesto que lo intenté. O sea, yo sí intenté ahorrarme lo más que se podía y dije, si me dan esta al bruto, porque entonces, claro que todo eso lo hice en cuentas, pero a la hora que llegas a las entrevistas te explican, yo me enteré hasta que yo estaba ahí en las entrevistas, que cómo está el programa diseñado, si tú vienes de una universidad que es CODA, calificas para el stipend, si no vienes de una CODA, no calificas para el stipend. Entonces, ahí fue donde yo me di cuenta que yo no calificaba. Pero al final, a mí me cuesta lo mismo hacer la especialidad que hacer el advanced standing. Entonces, realmente lo que yo iba a gastar en uno o en otro es exactamente lo mismo. Y mi principal motivación para intentarlo era yo no quería regresar a dentista general, porque realmente a mí lo único que me gusta es pediatría. Y cuando a mí la gente, porque la gente, yo hablé con muchos dentistas y me empecé a involucrar, así como que entre lo más que pude, a preguntar, porque a personas que yo conocía que era dentista, yo le preguntaba, oye, ¿qué piensas si me voy directo a la especialidad? Y la mayoría me decía, es complicado, si te quieres regresar a Texas, dale, pero si por alguna razón en un futuro te quieres mover, no está la disponibilidad, ¿me explico? Entonces me decían, haz el advanced standing y te dedicas solamente a ver niños, porque yo les decía, yo no quiero hacer una prótesis, no quiero hacer un puente, no quiero volver a hacer una corona, no lo disfruto, si no lo disfruto, es algo que no haces bien, ¿me explico? Entonces me decían, no pasa nada, con tu D10 tú puedes hacer lo que tú quieras, no hay limitaciones. Entonces tú puedes sacar el D10 y dedicarte a ver niños solamente. Y yo, pues, ya me voy a dedicar a ver niños, quiero la especialidad, ¿me explico? Eso es algo muy importante que estás mencionando porque aquí el DDS te permite hacer demasiadas cosas. El único problema es que legalmente te van a tener accountable, o sea que te van a someter si algo pasa mal, te van a juzgar igual que a un especialista. Por ahí hay en Instagram dentistas generales que están poniendo implantes en los huesos cigomáticos, en el cachete. Y eso es algo que un cirujano oral lo tiene que hacer, pero es un dentista general. Hay muchos dentistas generales que hacen sedación, hacen cirugías grandes. Entonces también me imagino que a ti lo que te decían era, mira, con tu DDS, hacer la sedación y puedes aventarte todos los procedimientos y va a haber alguien que te va a contratar porque ya saben que tienes el background de odontopediatra, ¿no es así? Así es. Lo único que no podía hacer era ir a quirófano en un hospital. Si no tienes la especialidad, no puedes entrar al quirófano a anestesia general del paciente, por así decirlo. Pero todo lo demás sí lo podía hacer. Los estados, ahorita estamos grabando en enero, casi febrero 2024. ¿Cuántos estados te van a aceptar tu licencia? Y te lo pregunto con curiosidad porque recuerdo que grabé un podcast por allá en el 21 con la doctora Gaby La Greca y en aquel entonces eran 12 o 13 estados. Y fíjate que recientemente la carrera de odontología ha bajado de ranking entre las mejores carreras para estudiar en Estados Unidos. Siempre estaba en el top 5. Cuando yo inclusive tengo un video en YouTube por ahí del 2020 que habla sobre que la odontología era la mejor carrera, ahorita está en el 66 porque me salió un artículo, alguien lo puso en Instagram y me metí de lleno a verlo. Y la explicación que ellos dicen es que hay muchos internacionales que se están viniendo, hacen el GPR y se meten a estudiar como
el mismo estudiante que se fue a Columbia y se gastó $500,000 y se gastó 8 años de su vida, y ahí como que le echaron un poquito de tierra de que decían, hay unos que nada más se vienen 2 años y ya están trabajando en lo mismo que el que se gastó $500,000 y se aventó 8 años de escuela. Entonces, también había escuchado que la tendencia era a que los estados fueran a ser un poquito más restrictivos. ¿Ahorita cuántos estados hay? Tengo entendido que son 8 o Ujú. 9. 8, 9. ¿Y no has escuchado a alguien que diga de que ya van a empezar como a ser un poquito más celosos con las licencias? No, porque, bueno, tendría que pasar todo un proceso del Estado, sí investigué, porque realmente, Mm. ¿cuántas son Mira, el es que, único que es que está bien preparada, tú todo lo investigaste. yo todo leo, todo investigo, todo, y lo que no me lo invento, no, no es cierto, sí hablé con gente del board, porque sí me tuve que meter mucho de lleno a eso, principalmente, porque si tú te saltas el D10 y te vas directo a la especialidad, que era lo que yo siempre traía en mente, como quiera tienes que presentar el State Board para después poder practicar, que el State Board es el paciente, el de perio, el de endo, el de prosto y el de operatoria. Entonces, en mi cabeza yo decía, madre santa, o sea, y pediatría ni lo consideran, y yo, ¿cómo voy? O sea, muy, muy especialista, pero ¿cómo voy a pasar El de Endo. el Ya. de endo o el de prosto o así para poder ejercer? Entonces, sí tuve que escribir la gente del Texas State Board, así como que cuáles son mis opciones, ¿no? Entonces, incluso a Súper las. lentos para responder. Sí, por supuesto, pero sí, sí contestaron. Entre todas las conexiones así que hice, tuve una llamada y luego como un FaceTime con uno, entonces me explicaron perfecto, me dijeron que para que un estado cambie ese tipo de situaciones son muchas cosas que tienen que suceder y se hacen votaciones y todo, entonces me dijeron, no es tan sencillo que nosotros, Estado de Texas, con la dimensión que tiene Texas, vaya a cambiar pronto, o ni siquiera está como a consideración ahorita el querer quitar que si tienes una especialidad de 2 años puedas ejercer en Texas. Entonces, como yo realmente solamente me enfoqué en ese estado, yo sé que, por ejemplo, Illinois también lo tiene, pero no tengo ni idea. O sea, no hablé con nadie de Illinois, ¿me explico? Entonces, no sé bien cómo está la onda, pero yo me imagino que en todos los estados es lo mismo. No es tan sencillo quitar una licencia o algo. Y tengo entendido que si ya la tienes previamente, tu licencia se queda. Ajá. Entonces, mientras salga en el periodo que lo necesito, se queda. Y No, después es. entonces tú ya estás adentro, aunque todo se vaya para abajo. Ajá. Y aparte tienes lo de la reciprocidad, de que si tienes 5 años, un estado que no originalmente no daba a decir, ok, tú ya tienes 5 años allá, vente. Ya. Ok. Cuéntame, obviamente tú fuiste, ¿a cuántas entrevistas de odontopediatría fuiste? Fui a dos. Fuiste a Abril, dos. Ok. Ok. Dentro del gran rango de especialidades que hay, de hospitales y todo eso, que no sé cuántos vayan a ser, me imagino que más de 40, 50. La realidad es que tú fuiste a dos y a lo mejor la experiencia que tú tuviste va a ser un poquito subjetiva. No es como que fuiste a 10, 12 entrevistas y como que ya más o menos sepas como cómo está el panorama, pero cuéntame. ¿Cuál es el panorama de internacionales contra nacionales? O sea, ¿se siente como que la vibra de que los nacionales se sienten como más seguros o no? ¿Qué es lo que va a experimentar alguien que es odontopediatra en Latinoamérica y quiere entrar a la especialidad y le dan una entrevista? ¿Qué fue lo que tú viviste? Realmente creo que es un ambiente muy sano, creo que esa es la palabra, porque a comparación, yo que viví los dos procesos del CAPA-ID al PAS, CAPA-ID es un proceso muy egoísta, siento yo, como que ahí todo el mundo está viendo como competencia los grupos ahí, incluso los de WhatsApp, porque yo estoy en todos, o sea, yo así, grupo que existe, grupo en el que yo estoy, porque todo leo, todo quiero saber, ¿no? La gente, los que están participando vienen muy bien preparados, la mayoría está bien preparado, pero aparte son egoístas, o sea, me pasó en una de las actividades que fui, ajá, que fue San Antonio, de hecho, hacen como batches y a mí me tocó en el primer batch. Entonces los de mi batch, así como que, pobre de que le diga al que sigue lo que viene, porque nosotros vinimos a ciegas, o sea, ¿de qué estás hablando? Todos estamos aquí en el mismo proceso, si nos tocó antes, pues a lo mejor alguien te puede ayudar, me explico. Si el ambiente cambia mucho, o sea, en paz no me pasó así. Obviamente hay mucha mayor cantidad de americanos que de internacionales en las entrevistas, eso es definitivo, no le hablan a tantos internacionales para entrevistarlos para la especialidad, o sea, pero a la hora de que estás ahí,
todo el mundo platica contigo y de dónde eres y, ay, qué padre, y cuántos años llevabas, ah, ok, y si quedas luego me ayudas, me decían, y yo, por supuesto, sí, me explico. Entonces, no estaba como el celo, ¿me explico? Más aparte que, por ejemplo, para la especialidad, no sé si a ti te tocó en USC, que, pero vas a la entrevista y te planean una noche social Ya, antes. el O sea, social. ajá, el social. Entonces, eso está súper padre porque es como un icebreaker donde conoces a los que están, te da chance de platicar con los residentes, con tus demás compañeros, no estás así como que llegas directo a la entrevista y todos son tu competencia, no sé, o sea, funciona, creo que el social, para hacer el ambiente ameno al día siguiente, que ahora sí tienes las entrevistas. Entonces, eso fue lo que yo noté. Yo no vi un celo realmente de los americanos hacia los internacionales. Siento que a lo mejor en el interior sí saben de que ellos tienen mayor posibilidad que tú de quedar, o sea, eso es digo, porque incluso ahorita que ya me aceptaron y todo, me dijeron unas personas que en las conexiones que hice de que me da mucho gusto que hayas quedado, así como que no pensé que lo fueras a lograr, ¿me explico? Qué bueno que sí quedaste, estoy muy emocionada, etcétera, etcétera, wow, o sea, sí son expresiones como comunes, pero no es lo mismo. Siento que el programa de KPI, a pesar de que entran muchos más internacionales, sí hay como un celo. Sí, lo entiendo perfectamente y ahora que lo estás diciendo, estoy reflexionando. Mi experiencia, yo me entrevisté como en, no me acuerdo cuántas escuelas, 5 o 6 para Advanced Standing, y de todos los batches, nada más hice una, o sea, hice amistad con una sola persona, de todos. Y yo sentía, que no voy a mencionar nombres, pero, o nacionalidades, pero hay una nacionalidad que son bien celosos y que nada más te hablan, hola, ¿cómo estás? ¿Cuáles son tus stats? Y ya les dices, ¿o dónde más te has entrevistado? Ah, pues allá, ¿y cómo fue? Así, 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 así. Ah, ok, gracias. Es como que te quedas de, ¿qué pasó? Y pues me caen gorditas los de esa nacionalidad, como que nomás, si tienen algo que pueden sacar de ti, lo hacen y Te ya luego te hablan. desechan. Exactamente. Cuando me estuve entrevistando para Pro, yo nada más apliqué a 3 lugares, fue las 3 entrevistas y acabamos de ir a la conferencia en San Diego hace poquito y estuvo súper chido porque, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Si te quedas hablando con ellos, le das un abrazo, ¿cómo te va en tu escuela? Entonces, yo sí conocí como a 5 o 6 personas y como de, o sea, horas platicando con ellos de que, oye, qué chido que te quedaste acá y así, así. Sí entiendo lo que me estás diciendo. Y pues, ¿cuándo empiezas? 1 de julio empieza el programa, entonces pues tengo que ver toda la mudanza y eso, entonces sí, el 1 de junio, de julio, perdón, es el inicio del programa al parecer. Todavía, hasta ahorita tengo entendido que BU todavía tiene el post-match, entonces no nos han mandado bien como el itinerario, qué es lo que se tiene que hacer, etcétera, etcétera. Yo creo que van a llenar sus spots primero y después nos avisan a todos qué sigue, pero hasta donde yo sé es 1 de julio. Ok, perfecto. Leslie, muchísimas felicidades. Te acabas de aventar algo maratónico y yo creo que si hubiera como un museo de la fama de la NFL dental, yo creo que tú serías el Tom Brady de haberse aventado el proceso en 13 meses. No, realmente sí le eché muchas ganas. Hice cosas que, como la milla extra, ¿me explico? Porque eso a lo mejor sí es como un buen tip que a quien le interese, úsenlo, porque en las entrevistas a las que yo fui, en una, que fue la primera, que fue la de UAB, yo pongo mucha atención en todo. Y eso es algo que yo he visto de errores que los aplicantes hacen. No leen, yo no sé qué pasa, pero como que no están enfocados. Entonces, una residente dijo así en la plática inicial de que si a alguien le interesa hacer shadowing, estamos abiertos. Y yo, shadowing, ¿me explico? Mandé un mail a UAB, les dije de que me dan oportunidad de ir a hacer shadowing porque como internacional yo me quiero poner en la... Me explico, quiero que me conozcan y como yo me la jugué porque Paz fue ahorita en enero y mis aceptaciones de KPID las tuve que rechazar porque empezaban en enero y yo no quería pagar un semestre para enterarme después si sí o si no. O sea, realmente es roll the dice. Entonces yo dije, si me la voy a jugar, quiero tener así el mayor porcentaje de éxito posible. Entonces yo escribí un mail, pregunté que si podía hacer el shadowing, me mandaron los pasos para hacer el shadowing, me dijeron que sí, el proceso se tiene que cumplir, ¿me explico? Entonces HIPAA, etcétera, etcétera. Entonces hice todo, me fui 3 días al shadowing en UAB porque me dieron la oportunidad, se portaron lindísimos, yo no te puedo explicar, o sea, realmente vale mucho la pena y te pones en el spot donde hiciste un buen trabajo, ¿me explico? Estás dándoles a entender que te interesa
Y algo que me llamó mucho la atención es que los residentes me dijeron, es que nunca nadie había venido. O sea, siempre lo decimos, siempre damos la opción, pero o no hacen los pasos o no les interesa. No es nada complicado, es ponerte unas vacunas, hacer un papeleo, o sea, realmente es algo que se puede hacer. Y cuando a mí me dijeron de que eres la primera que realmente viene, y yo, se les está yendo de las manos una oportunidad, ¿me explico? Entonces, sí, el poner atención y aprovechar oportunidades, creo que te abre muchas puertas, muchas, muchas puertas. Entonces, sí sería un tip así como, haz todo lo posible por quedar, o sea, por ponerte en el spot, porque te vean, porque destaques a comparación de los demás, porque todos son muy buenos, todos tienen credenciales que incluso yo volteaba y yo, ¡ah! Válgame Dios, estos vienen con unos, el GPA de que excelentísimo y yo decía, no, pues, o sea, ¿con quién me vine a meter, no? A competir. O di el esfuerzo extra. Entonces, eso sí, sí lo valoro. Ya. Sí, sí, sí. Mi percepción de ti es que eres, como decimos, yo soy de rancho. Como decimos, eres bien trucha, de que te pones como bien viva, como Sí. street smart. Ajá, sí, exactamente, así justamente, porque pues eso es lo que yo deseaba, yo no quería pasar por otro proceso, ¿me explico? Entonces, a veces no es el que tiene el mejor GPA, el que tiene el 8 publicaciones, porque de repente digo, bueno, yo tengo 8 publicaciones y tengo esto y tengo lo otro, y yo, pues, yo tengo actitud, no, no es cierto, o sea, entonces, pero sí, aproveché muy bien lo que me ofrecieron, me explico, lo que se me puso en la mesa cosa que aproveché. Y al final, pues dio resultado. Estoy muy contenta. Realmente es lo que siempre había deseado. O sea, si tengo que volver a estudiar, si lo tengo que volver a hacer, me da mucho gusto que sea como lo que a mí me apasiona, porque no me voy haciendo otra cosa. Eso es algo bien importante. Perfecto. Leslie, muchísimas felicidades y muchas gracias por habernos compartido este caso. Y es tu caso y espero que las personas que están escuchando de repente agarren la onda de que todo está en internet, de que hay que preguntar, de que échale ganas, haz tu tarea y ahí está toda la información y la gente está dispuesta a ayudar. Sí, realmente el grupo de latinos es súper bueno. Te vas haciendo de comunidades, ¿no? Y todo el mundo se apoya. Entonces, yo creo que veo que más batallan ellos es el TOEFL, porque la mayoría están más que preparados, pero el TOEFL es como ay, entonces, al que le interese, pues vete metiendo a clases de inglés, o sea, vele echando ganas desde antes, porque esa es como la principal barrera de que no los llamen, ¿me explico? No es porque no tengan la capacidad, no es porque mi país viene de un tercer mundo, porque todos pasamos por eso, pero es simplemente un pequeño requisito. Entonces, sí se puede, eso es algo que yo aprendí, sí se puede y aunque todo el mundo me decía de que, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? No, sí se puede y el que quiere puede. Perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo y pues felicidades y te compras una chamarra fuerte porque los calorones de Monterrey no te van a dejar muy preparada para los inviernos de Boston. Sí, ahí luego te platico cómo me vaya dentro del programa y el frío. Sale pues. Leslie, muchísimas gracias. Y pues ahí lo tienen Gracias a amigos, la ti. doctora Leslie con su ingenio, ganas de salir adelante y su astucia. Leslie, muchísimas gracias. A ti, que tengan buena noche. Bye. Bye.